Estamos en vivo. Buenas tardes, reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense en este ciclo de conferencias sobre este hecho histórico nuestro. Esta tarde tendremos la conferencia por la doctora Carmela Velázquez Bonilla. Estas conferencias son muy importantes porque permiten al público conocer más sobre la campaña nacional, sus héroes, las batallas y muchas otras eh, datos que no conocemos todos los que no somos historiadores. Un agradecimiento a la conferencista, también a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista Costarricense. Un saludo a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora. Y agradezco también a Carolina Ceciliano de la Biblioteca Nacional y Daniel Bonilla de la Academia Morista, que nos apoyan con la transmisión y logística de la actividad. Un especial agradecimiento a todos los que nos acompañan en vivo y a quienes posteriormente vean el video de la conferencia que va a permanecer en los Facebook, tanto de la academia como de la biblioteca. A continuación le doy la palabra a la doctora Elizabeth Fonseca. Gracias. Muy buenas tardes. Realmente para la Academia Morista Costarricense es un placer estar una vez al mes con ustedes, gracias al apoyo que nos brinda la Benemérita Biblioteca Nacional para transmitir a través de sus plataformas digitales las conferencias que mes a mes ofrece la Cátedra Juan Rafael Mora. Hoy estoy aquí en lugar de Ana María Botey, quien se encuentra de viaje, pero la ocasión es para mí muy propicia porque conozco a Carmela desde no sé cuántos años hace, mejor ni lo pienso. Realmente la doctora Velázquez ha hecho toda una carrera universitaria eh, en la cual la investigación que ella ha realizado se ha centrado en temas de mentalidades, en temas de iglesia siempre. A nivel internacional, Carmela se ha ganado un nombre y es reconocida como una especialista en historia de la iglesia. El libro principal de Carmela lo tengo aquí para que ustedes lo puedan observar. En esta ocasión, ella escribió sobre el mundo de la piedad colonial, ritos y mentalidad religiosa en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, siglos XVII y XVIII. Pero poco a poco, en sus investigaciones, fue saliéndose de ese plazo temporal que originalmente manejó y ha hecho estudios sobre el siglo XIX y más acá. Entonces quedamos en muy buenas manos para oír una conferencia de gran importancia porque ella va a tratar el tema de la Iglesia Católica en Nicaragua y en Costa Rica durante la campaña nacional, porque sin duda el clero fue un actor de fundamental importancia en esos hechos que doña Laurita dice que por ser historiadora ella no conoce, pero realmente ni los historiadores lo sabemos todo, ni lo conocemos todo. Por eso aquí todos y todas estamos aprendiendo. Y la invitación es para que sigamos estudiando, para que sigamos investigando y teniendo más clara idea de aquellos hechos fundamentales para la historia patria y para la historia centroamericana y hasta más allá. Bueno, no los canso, los dejo con Carmela. Yo estoy habilitado el micrófono.
Abro. Ajá. Ahí ya Empezamos. está. Ujú. ¿Le pongo la presentación de una? Ya está. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gran gusto estar con ustedes tratando puntos muy importantes de nuestra historia, que a veces como que se nos olvidan o se nos quedan. Pero estoy muy agradecida tanto con la Academia Morística como con la Biblioteca Nacional. Ahora, quería decirles unas pequeñas palabras sobre el título de la conferencia. Pusieron las iglesias de Nicaragua y Costa Rica, cuando la iglesia católica es una, que esté en Nicaragua o que esté en Costa Rica o que esté en El Salvador o que esté en Guatemala, siempre es una. Entonces, bajo este sistema, vamos a presentarles la conferencia del día de hoy, que espero sea del agrado de ustedes. Aquí, Nati. La propuesta es establecer las repercusiones del proceso de separación de la diócesis de Nicaragua y Costa Rica en actuaciones de las autoridades eclesiásticas en la guerra de 1856-1857. Analizar las diversas manifestaciones de la jerarquía y el de la iglesia, tanto en Nicaragua como en Costa Rica, en la guerra de 1856-1857. Es importante también conocer la relación de la alta jerarquía de la iglesia que tuvo con los gobiernos vigentes de los dos países. Esta relación es sumamente importante para que entendamos todo lo que va a pasar a continuación. Los fieles de la guerra, las manifestaciones religiosas como la famosa gritería que todavía se da en Nicaragua y se da también en Costa Rica y se da en Miami y se da donde hay nicaragüenses. La procesión jurada del nombre de Jesús en Costa Rica por la devastadora peste del cólera, que todavía se da esa procesión. Observar en estudios recientes cómo estas manifestaciones religiosas se mantienen y se han consolidado con el tiempo. A veces la gente se olvida, pero parece mentira. Participando en ellas, uno ve la cantidad de personas que todavía confirman su fe participando de estas procesiones. Dos dióceses jóvenes ante la guerra. A partir de 1850 se dieron grandes cambios en la organización de la iglesia en Nicaragua y en Costa Rica. Habían estado unidas bajo una misma diócesis, que se llamó la diócesis de Nicaragua y Costa Rica. Esta relación tuvo sus altos y sus bajos, hasta que al fin Costa Rica logró la separación definitiva en 1850, cuando se creó la diócesis de Costa Rica. Entonces, cada una por su lado tomó caminos diferentes en su organización. Este es un mapa de lo que fue la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, 1545-1821. Es muy interesante porque aún los límites no se han podido instaurar completamente. Entonces yo lo que hice fue un aproximamiento de lo que podían ser de acuerdo a lo que decía
Estrada y Chamorro, a los límites con Panamá, para tener una idea de lo que fue esta diócesis, que fue casualmente una diócesis muy extensa. Se indica la juventud de ambas diócesis en el momento de la guerra, ya que la de Costa Rica solo tenía 6 años de estar en funciones y su obispo solo 5 de gobernarla. O sea, era una diócesis demasiado joven. Nicaragua, aunque había sido fundada en 1531, había tenido que segregar una parte muy importante de su territorio, entre ellos Nicoya, cosa que le costó muchísimo, para que se creara la diócesis de Costa Rica. Ese hecho la llevó también a reorganizar, concretarse a un territorio más reducido del que había tenido, del que había organizado, del que había cobrado los diezmos. Dicha separación fue ni fácil ni amigable. Esto hay que tenerlo siempre muy presente, y creó heridas que no fueron fácil de olvidar. Desde los inicios de la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, en Costa Rica se buscó tener un obispado propio. Esta lucha se dio desde el puro principio. Ya en 1560 en Castillo del Austria, y en 61 en García Muñoz, y en el 69 en Aranjuez, se luchó por tener una diócesis propia solo de Costa Rica. En las Cortes de Cádiz, las mismas reclamaciones hizo nuestro diputado Florencio Castillo, en 1820. Pero Nicaragua se oponía a la separación. Los síndicos de Cartago mandaron la solicitud directamente a Guatemala, obviando la autoridad de León, o sea, saltaron a León para poder llegar a tener una diócesis propia. Como nada se resolvía, en 1825, la Asamblea del Estado Libre de Costa Rica decretó, artículo 1, se erige el Estado Libre de Costa Rica en obispado diferente al de Nicaragua. Guatemala se opuso por ser un decreto civil y no venir de las autoridades de la Iglesia. La lucha siguió y Braulio Carrillo buscó al salvadoreño Teriungo para que lo lograra, al igual que lo había hecho para El Salvador en la Santa Sede. Pero este no pagó la bula, aunque se le había enviado lo necesario, y entonces no se logró. Al fin, en 1850, se declaró la diócesis de Costa Rica con la oposición de Viteri, que se había convertido, al echarlo del Salvador, se había convertido en obispo de Nicaragua. ¿Por qué no quería? Porque no quería perder todo ese territorio, pero sobre todo no quería perder Nicoya. Tuvo el mismo territorio del nuevo estado. Acuérdense que los límites de la iglesia son diferentes a los límites civiles, pero bueno, en este momento el límite de la diócesis se mantuvo como el límite del estado. Este es el primer obispo que tuvo Costa Rica. Se llamó Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente. Él era costarricense, pero se había criado en Guatemala. A él le tocó llegar a esta diócesis al inicio para organizar absolutamente todo. Vamos a ver qué pasa con la jerarquía y el clero de la Iglesia de Costa Rica en la campaña nacional. El obispo Anselmo Llorente y Lafuente, a pesar de no haber tenido el beneplácito del presidente Mora, que él
prefería a otra persona, manifestó por medio de edictos su apoyo en los que declaró una guerra santa contra los filibusteros. Se dio los púlpitos para que se difundiera todo lo necesario. Acuérdese que el púlpito era el lugar más importante para difundir ideas. Acompañó al presidente Mora en los momentos cruciales, como la partida y la venida de las fuerzas. El edicto enardecedor de Anselmo Llorente y Lafuente dijo: os hablamos del inminente riesgo en que la religión patria, nuestras instituciones, nuestra libertad y nuestra vida se hallan. ¿Qué será de nuestros templos, de nuestros altares y de nuestra ley? Desenfrenados en sus pasiones, ¿qué podéis esperar para vuestras castas esposas o inocentes hijas? Sedientos de riqueza, ¿cómo conservaréis vuestras propiedades? Avesados en el crimen y en el asesinato, ¿cómo guardaréis vuestras vidas? El Dios os librará a vosotros, mas estad resueltos a morir con denuedo antes que sufrir duro yugo de los que pretenden esclavizarnos. O sea, este es un edicto muy enardecedor, como digo yo, y francamente es de un gran apoyo para el presidente Mora. Tuvo impacto entre los ciudadanos y entre las tropas costarricenses, y podemos llegar a decir que ante los costarricenses en general, y no solo las tropas, porque fue difundido en todos los púlpitos, volvemos a lo mismo. El lugar más importante para difundir las cosas de la iglesia en este momento se habían convertido en tribunas de patriotismo. Era la mejor forma de difusión, como ya lo dije. Y además estaban diseminados por prácticamente todo el territorio. La campana convocaba a los fieles, que acudían en gran cantidad, ya que la mayoría de la población en esos momentos era católica. Además, los documentos eran leídos en el púlpito, en el lugar que lo veían casi como sagrado, porque era donde se proclamaba la palabra de Dios y donde se explicaba la palabra de Dios. Entonces el sacerdote tenía una gran credibilidad dentro de la sociedad. Y de eso también se aprovecharon para utilizar estas proclamas, estos estudios para, digamos, atraer a la gente que iba a luchar. Guerra Santa. Cometiendo los mayores excesos, sin acatar que aquella era la casa de Dios verdadero. Por dicha el cura había consumido con anticipación el Santísimo Sacramento. El enemigo saqueó los vasos sagrados, robó cuanto pudo de alhajas y vestiduras, profanó imágenes y ornamentos, arrojándolos por el suelo, llevando su impiedad al extremo de servirse de la primera para trancar las puertas y parapetarse como si fuera un cuartel para defenderse. El obispo se presentó en la despedida de las tropas, en la plaza principal de la ciudad, como ayuda al presidente, que le había pedido por medio de una carta su participación en el acto. Llorente y Lafuente les dio palabras de aliento a los soldados y accedió al requerimiento del ministro para que ingresaran a las arcas nacionales los sobrantes de los fondos píos para ayudar a la campaña. Vean que aquí hay una participación sumamente importante del obispo, entregar los
fondos píos en ayuda a la campaña. Esta es una imagen, ¿verdad? Donde está la reunión en la plaza central. Llorente además mandó capellanes que asistieron a los soldados y especialmente cuando estos estaban heridos. Además, ayudaron al presidente Mora con los partes que enviaban, tratando de fortalecer la idea de guerra santa contra el enemigo y de sacrilegio contra las iglesias de Nicaragua por parte de los filibusteros. Esta es una imagen del presbítero don Pedro Cambronero con su uniforme de la campaña. La jerarquía y el clero de la Iglesia de Nicaragua en la Guerra Santa. Perdonen un momentito. Nicaragua estaba en sede vacante, porque desde 1854, al frente de la diócesis, se encontraba Hilario Erdocia, costarricense de nacimiento. A pesar de estar nombrado, el fraile Bernardo Piñol y Aycenena no llegó a Nicaragua. Erdocia, junto con los altos miembros de la Iglesia de Nicaragua, actuaron a favor de Booker. No solo le dieron su bendición, sino que le ayudaron económicamente para la guerra. Mira. Aquí. Solicitud del padre de Granada, Agustín Vigil, se le entregó a Walker el frontal del altar de la iglesia de la Merced, que era de plata, para que mandara a hacer a fundir a Inglaterra. Además, permitió a Erdocia que se utilizara el antiguo convento de San Francisco como cuartel. Por otro lado, Vigil fue enviado a Washington. No voy a aguantar, ¿verdad? Voy a ir más pausado, tal vez, ¿verdad? Carmela, disculpa la interrupción. ¿Tenés agua? Que te traigan un vaso de agua. Y anda más tranquila. Yo le agradezco mucho a Carmela porque ha estado enferma, como ustedes se pueden dar cuenta. Pero ella ayer me dijo que sí podía, que se sentía bien como para hablar hoy. Pero ya vemos que no está tan bien como ella decía. Así es que llévela con calma, Carmela, a ver hasta dónde puede llegar. Tenés que encender otra vez el micrófono. Aquí tenemos
la imagen de la Purísima en Granada, que se llama la Conchita. Además, a Walker se le entregó todo este resplandor de plata que lo costó mucho volver a poder tenerlo de nuevo en Granada. Uy. Esta fue parte de una de las iglesias que la cogieron de cuartel los filibusteros. Dele aquí. Walker, por su parte, utilizó la religión católica para sus intereses. Por eso, cuando fue elegido presidente de Nicaragua, el 10 de julio de 1856, luego de unas elecciones muy dudosas, en la ceremonia de su toma de posesión en Granada, ya como presidente se le preguntó: ¿prometéis en cuanto estuviere en vuestro poder mantener la ley de Dios, la verdadera profesión del Evangelio y la religión del crucificado? Contestó: lo prometo, y juro por Dios y los santos evangelios, juráis cumplir y hacer guardar todo lo que habéis prometido. Y contestó: sí, juro. Además, participó en un Te Deum en donde fue incensado. Walker se aprovechó del apoyo de los miembros de la Iglesia de Nicaragua. Los utilizó cuando quiso y cuando necesitó las iglesias como la de Salteva para atacar Granada, tampoco se preocupó cuando mandó incendiar Granada, que pusieron un rótulo que decía: aquí fue Granada. Un incendio que duró 10 días, de cuántas iglesias se iban a destruir. Aquí tenemos los planos. El incendio de 1854, lo vemos en amarillo. Y también vemos el incendio de 1856, que es el que está con rayitas rojas, que fue algo espantosamente grande. Se destruyeron San Juan de Dios, iglesia parroquial, San Sebastián, Esquipulas. También estuvieron afectadas Salteva, La Merced, San Francisco y Guadalupe. Como vean ustedes, Granada quedó totalmente afectada. Esto se ve también en estos mapas que tenemos al frente, en que vemos a todas las iglesias, todo el centro de Granada eh, con alteraciones. Ahora, ¿qué pasó al finalizar la guerra y con la partida de Walker? Se observa en los documentos que las autoridades eclesiásticas de Nicaragua trataron de buscar la unión y la reconciliación. Además, cambiaron su actitud ante los filibusteros, por lo que el maestro escuela del Cabildo mandó un edicto en el que, entre otras cosas, pidió: haga que la paz de la que gozamos sea estable y deba pasar anunciándose una nueva invasión de los aventureros desnaturalizados que sin ley y sin conciencia quieren abolir la religión de nuestros padres y la fe del crucificado. Calculando la cantidad del santuario que escandalosamente habían profanado. Después de la guerra de Nicaragua, que se conoce como la Guerra Nacional, la destrucción y el desánimo en que quedó fue muy grande. Fue en ese entonces cuando surgió en la iglesia de San Felipe, uno de los pueblos cercanos de León, Monseñor Gordiano Carranza, quien tomó la devoción a la Purísima Concepción de María.
Esta es una devoción sumamente arraigada en Nicaragua, una devoción que fue difundida sobre todo por los franciscanos. Y el 7 de diciembre de 1857 decidió que se hicieran altares en su honor en las casas de su vecindario, que organizados por la reciente Asociación de las Hijas de María. Carranza, junto con las autoridades, acompañados de música, visitaban los altares, en donde les regalaban a los vecinos chicha, gofio, bien me sabe, y otras golosinas. Al llegar al último altar, salió de sus labios el grito: ¿quién causa tanta alegría? Al que respondieron los fieles: la Concepción de María. Esta manifestación religiosa ha continuado en el tiempo. Hoy todavía se celebra, no solo en Nicaragua, sino, como lo dijimos antes, a donde estén los nicaragüenses que llevan en su alma su gritería. Una vez que pasa el famoso repique, que es una cosa muy impactante, el repique de las campanas en León, se abre la gritería. La puerta de la catedral se abre y en ese momento empiezan a bailar los toros guacos. Se lanzan los triquitraques y las gigantonas danzan al ritmo del tambor en la calle frente a la catedral. En las gradas del templo, en el parque y en las calles aledañas, la gente observa y participa de la fiesta. Unas horas después, la gente se dispersa y se va a visitar los altares de las casas y de algunas instituciones en donde se regala la gorra. ¿Qué quiere decir? Que les están entregando algo sin trabajarlo. Y entonces es una cosa muy corriente allá. De igual manera, todo Nicaragua sigue celebrando, como decimos, esta gritería en diferentes lugares. Esta es una foto muy linda de la catedral en que se ven los fuegos artificiales, se ven las gradas, cuando se da inicio la gritería. Esta es la gigantona. Vean que es muy diferente a la gigantona de nosotros. Aquí la gigantona es la cabeza, pero el cuerpo, el vestido no es tan detallado, ni tiene cintura, es una cosa que le cae. En cambio, la gigantona de Nicaragua es muy diferente. Además, al día siguiente hay carrozas, como esta, que va a caminar por los diferentes pueblos, los diferentes barrios de León. Este es uno de los altares de las casas cerca de León. Es una belleza, vean los ángeles, vean el vestido de la Virgen y las flores que son típicas de la época. Este mismo lugar, como ustedes lo pueden ver, okay. Sí. Va a tener los mismos ángeles, pero vestidos diferentes. La Virgen va a tener un vestido que creo que lo habían traído del Perú, pero la gente se empeña en hacer todos los fines, todos los diciembres, altares muy lindos para celebrar la gritería. ¿Qué pasó en Costa Rica? La procesión jurada al dulce nombre de Jesús en Costa Rica. En Costa Rica, ante la gran epidemia del cólera que azotó a los soldados y a la población en general, se buscó el auxilio divino, haciendo una rogativa al dulce nombre de Jesús. Al igual que en Nicaragua, se tomó una devoción que se practicaba desde la colonia. Esto es muy importante porque no fue una devoción que surgió en ese momento.
El dulce nombre lo encontramos ya en los documentos del siglo XVII y decidieron realizarle una procesión jurada para que los librara de la peste. Esta procesión se celebra hoy todavía por las calles de San José. Y en momentos de angustia, como por ejemplo en los 50 con la polio, se le volvió a pedir al dulce nombre su intercesión. La imagen fue traída en 1858, está todavía en la iglesia del Carmen. Alrededor de ella se creó una cofradía que en épocas llegó a tener hasta 8,000 cofrades. Monseñor Llorente no solo aprobó la procesión, sino que autorizó las salves que todavía hoy se rezan. Como por ejemplo, oh Jesús, Jesús divino, somos tus hijos amados. Mira cuán atribulados nos tiene nuestro destino. Tú que eres guía y camino de salvación y de amor. Quita la peste, Señor. Disipa el aire malsano. El azote de tu mano deponga nuestro Creador. Esta es una foto de una de las procesiones cuando va saliendo el dulce nombre de la iglesia del Carmen, de donde sigue saliendo todavía hoy, camina y llega hasta el hospital de niños. Muchos chiquitos los visten de dulce nombre y los llevan ese día para que participen en la procesión. Vean la cantidad de gente de este año que yo fui y pude tomar fotos suficientes de gente que participa todavía en esa procesión. Vean a los chiquitos aquí sentaditos, donde los tienen vestiditos de morado, de charmelina, porque así se llamaba esa tela. ¿Qué podemos concluir? La participación de las autoridades de la Iglesia y de sus fieles ante una guerra, se puede suponer que su actuación en cada uno de los países se mantendría dentro de los parámetros parecidos por pertenecer todos a una misma institución. Sin embargo, las actuaciones de las autoridades del clero de Nicaragua y de Costa Rica frente a la guerra del 56 y específicamente ante los filibusteros fueron muy diferentes. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener siempre muy presente. Mientras unos le hicieron la bendición, como el vicario Hilario Erdocia, que como les dije era de Costa Rica, en Nicaragua el obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente y Lafuente, declaró la Guerra Santa y colaboró en todo momento con el gobierno de Mora en la lucha. Las actitudes de los miembros de la Iglesia se vieron afectados por el entorno político distinto en el que estaban inmersos. Por otra parte, los desacuerdos ocurridos con la división de la diócesis en 1850 facilitaron una relación de desunión a la hora de sus actuaciones. Esta herida fue retomada por los filibusteros que llegaron a proponerle a las autoridades de León que podían escribirle al Papa para que nombrara un obispo independiente de Guatemala y no el guatemalteco que ni siquiera se había presentado en la diócesis desde su nombramiento. Él llegó años después cuando ya no habían problemas. En cuanto a la participación de los fieles de Nicaragua, luego de la guerra, ellos buscaron su unidad, ya que predicada por la jerarquía de la iglesia y por sus sacerdotes, tomando la devoción colonial de la Purísima Concepción de María, apoyaron al sacerdote Gordiano Carranza y se manifestaron al grito de ¿quién causa tanta alegría?, al que respondieron
la concepción de María, celebración religiosa que todavía hoy se hace y que es sumamente impactante para los que la hemos podido vivir. En Costa Rica también se retomó la devoción al dulce nombre de Jesús, practicada en la colonia para pedir auxilio ante la peste del cólera. Se fundó una cofradía dedicada a esa devoción y lo más importante, se le juró una procesión por las calles de San José, la cual todavía hoy se practica. Bueno, quiero pedirles excusas por mis toses, pero bueno, son las cosas que pasan cuando uno está fregado del pecho, digamos, porque eso es lo que me pasó. Pero espero pues que hayan podido apreciar algo muy importante, que es la diferencia que se dio de la iglesia en Nicaragua con la diferencia de la iglesia en Costa Rica, que tomó el apoyo total al presidente Mora. Y eso a mí me parece que es una cosa que hay que manejar muy bien, porque a pesar de que Mora y Anselmo Llorente tuvieron sus diferencias, en los momentos en que Mora necesitó a Anselmo Llorente lo apoyó. Muchas gracias. Carmela, muchísimas gracias a vos, porque realmente no es fácil hablar en las condiciones en que lo has hecho. Y te quedamos Gracias. muy agradecidos. No solo a vos, sino también a las personas que nos ayudan en esta transmisión, que son el día de hoy Carolina Ceciliano y Daniel Bonilla. Quisiera saber si tenemos preguntas, comentarios. Vamos a Daniel o revisar. Laura, Vamos a vamos a revisar. revisar. Mm. Creo que no, ¿verdad? Daniel dice que sin preguntas. No tenemos agradecimientos y felicitaciones a doña Carmela. No tenemos preguntas. Bueno, A ver, ¿qué es esto? Daniel me manda a decir que Suchitlán Itzamna, dice mil gracias, una temática muy interesante. A mí me parece una temática muy interesante y además me parece que en el futuro doña Carmela podría seguir profundizándola. Ya te puse tarea, Carmela. ¿Por qué claro. me parece que podrías profundizarla? Porque en Nicaragua a mí me gustaría saber si la iglesia estaba toda a favor de Walker y los suyos, o si la iglesia eh, en León y en ciudades más liberales estaban más alineados con quienes estaban en contra de la invasión filibustera. Aquí como que todas las fuerzas se alinearon para combatir a los filibusteros, la iglesia y el, digamos, el Estado que en ese momento estaba en formación. Pero en Nicaragua no me queda muy claro cómo fue la cosa. ¿Cómo le contesto? Mira, Eli, no todos los sacerdotes estaban a favor de Walker. Ajá, Allí se dio una división ok. y varios sacerdotes estuvieron en contra. Ahora, encontrar cuáles estuvieron en contra y cuáles eran sus políticas es muy interesante, porque empezando por el Erdosia, ¿verdad? Que ahí estuvo
el que había sido nombrado como obispo se quedó en Guatemala del susto. Y entonces llegó así que había terminado todo. El que tuvo un papel muy, muy triste fue Vigil. Ah, sí. Vigil les entregó muchas cosas, se fue a Estados Unidos tratando de ayudar a Walker. O sea, un papel muy, muy triste, muy, no sé, bueno, así lo mido yo, ¿verdad? Pero sí sé que hay una serie de sacerdotes que no estuvieron de acuerdo con, con la clerecía, con las actitudes de la iglesia en esos momentos en Nicaragua. Muy bien. Aquí hay otra felicitación que me envía Daniel de la señora o señorita Laura Sánchez. Dice, excelente presentación, muy interesante el tema. Yo creo que este tema ha de haber dejado mucha inquietud en la gente, porque Carmela, además, sabemos poco de la historia de la iglesia. Por lo general, la gente sabe poco. Por ejemplo, la gente no sabe lo que es una diócesis, Exacto. no sabe lo que es una parroquia, ¿sí o no? Sí, no sabe. Y Bueno, una explicarlo, diócesis, explicarlo, por si alguien está teniendo dudas al respecto. bueno, hay que empezar porque la diócesis de Nicaragua y Costa Rica empezó muy temprano, ¿verdad? 1500 y pico. Pero Costa Rica desde muy, muy temprano, desde Castillo del Austria y de todas esas cosas, quiso una diócesis separada. Pero Nicaragua no le convenía una diócesis separada. ¿Por qué no le convenía? Simple y sencillamente por los diezmos. Ahí hay un sistema no religioso, es un sistema económico que nosotros tenemos que contemplar. Y este Viteri Ungo, este famoso obispo, ¿verdad? Que se dejó la plata para la diócesis que Braulio Carrillo se la había mandado, fue un señor muy cuestionado, hasta que al fin se murió, apareció muerto en León. Pero, la, ¿qué es una diócesis? Una diócesis, la iglesia dividió pues, en todos los lugares y especialmente en América los territorios en diócesis, que son espacios territoriales, pero que no tienen que ver con los espacios territoriales de los gobiernos civiles, sino que tienen sus propios territorios, gobernados por un obispo. Varias diócesis se juntan y hacen una arquidiócesis que está nombrada por no por un obispo, sino por un arzobispo. Ahora, ¿cómo gobierna la diócesis? La diócesis gobierna por medio de un obispo que está ayudado por un cabildo catedralicio, que es un grupo de sacerdotes que lo ayudan a gobernar. Uno tiene que ver con la catedral, porque la catedral es la iglesia del obispo. Otro tiene que ver con el canto. Otro tiene que ver con el cobro de los impuestos, de los diezmos. Y este cabildo catedralicio por años estuvo en León y nosotros dependíamos de él. Ahora, ¿cómo se gobernaba Costa Rica? Eso es una parte vital. Se nombraba a una persona que iba a ejecutar
todo lo que el obispo decía y estaba en Cartago. Entonces, esa persona era la que gobernaba, digamos, a Costa Rica. Entonces, es todo un engranaje que no es fácil de comprender. Ahora, el obispo, si se moría o lo trasladaban o qué sé yo, entonces quedaba la diócesis en manos del deán del Cabildo Catedralicio. Y hasta que se diera el nombramiento de un nuevo obispo. Eso no era fácil, porque que vinieran desde España hasta Costa Rica o Nicaragua o El Salvador o lo que sea, era sumamente difícil. Entonces, el 50% del tiempo se dieron diócesis vacantes, o sea que no estaban gobernadas por el obispo, Y sino al por... obispo ¿Ah? al obispo lo nombra el Papa. No, ¿Quién? acuérdese quién, acordate que el Papa estaba subordinado Ah, es al verdad. patronato real. Correcto. Esa parte es sumamente importante, Eli, Ujú. que debía de dar tal vez una charla como de la organización de la iglesia para que podamos entender todo lo que pasó y todo lo que no pudo pasar. El patronato real es sumamente importante. Ese se rompe con la Pero independencia. eso es lo que te iba a decir. Me refería yo al periodo independiente. El obispo es nombrado por el Papa. Ya Ya después de ahí, que se rompe, sí. exacto, Hasta porque luego. ya ahí el patronato real se desliga. ¿Ves? Porque acordate que el Papa no tenía derecho ni de mandar nada, no podía haber un nuncio, no podía eh, nombrar, mandar ninguna bula ni nada a América. O sea, todo tenía que ir por la Casa de Contratación de Sevilla. Y Correcto. el personaje que les dije yo que gobernaba en Cartago era un vicario. Ese vicario no terminaba sus funciones cuando el obispo se iba. Generalmente en Costa Rica en un principio fueron españoles, pero luego fueron costarricenses. Y había unos que se iban y volvían y volvían. Eso es, yo tengo un trabajo sobre los vicarios. Ok. Laura dice, Daniel, que hay más comentarios en el Facebook de la Biblioteca Nacional. Usted lo puede ver. Yo no veo, pero ella me lo puede decir. No, no. Laura es la que lo puede ver. A ver, felicitaciones de doña Roxana Guardia, Ah, las que ya leyó doña Elizabeth. Esas son las que veo muy interesante y otra felicitación a doña Carmela y yo me uno a las felicitaciones porque fue muy, muy interesante y muy claro, doña Carmela, pero nos encantaría de verdad, como dijo doña Elizabeth, poder conocer un poco más en una próxima conferencia, ¿verdad? Ya de la organización de la iglesia. Queda contratada, doña Carmela. Quedó contratada para la próxima. no, no, mira, eso es vital porque la organización de la iglesia, la gente cree, es que la iglesia se portó mal y que esto y que el otro. ¿Quién manejaba todo? La corona. Sí, pero en la época colonial, En la época colonial, ya después ya no. ya después no. Entonces hay Ya, que empezar a ver qué fue lo que pasó después. Pero hay exactamente. que entender qué pasó en la colonia primero. Claro que sí, es que es la base de todo. ¿Sí? A mí me ha parecido muy interesante lo que vos señalaste, que
Al haberse segregado la diócesis de Nicaragua y Costa Rica en dos diócesis aparte, en 1850, era muy reciente el hecho cuando se da la campaña nacional y eso Claro, definitivamente tiene que haber tenido un peso muy importante claro, un peso muy en los hechos. importante. Sí, me parece muy, muy relevante eso. Y esta nuevecita de aquí, porque estaba nuevecita, ¿verdad? Se portó a la altura. Se portó a la altura y además tenía un obispo que respondió. En Sí, cambio, Nicaragua era sede vacante en ese momento sede vacante y porque el obispo no llegó. y una iglesia muy dividida también, al igual que los Claro, sí, sí, Muy, muy interesante, Carmela. Te damos las más sinceras gracias por haber asumido la con tarea en mucho las gusto. condiciones en que estás. Sí. Quiero agradecer también a Laura Rodríguez de la Benemérita Biblioteca Nacional y a las personas que nos han colaborado en la logística el día de hoy. Carolina Ceciliano y Daniel Bonilla de la Academia Morista Costarricense. Los invitamos para que estén atentos porque cada mes tenemos una conferencia de la Cátedra Juan Rafael Mora que aborda temas siempre de gran interés. A Y yo todas las agradezco personas que mucho nos han acompañado, muchísimas gracias. a mi Carmela, amiga Natalia que vino a ayudarme a montarla y toda la cosa. bueno, Es perfecto. una compañera del barrio porque nosotros somos un barrio muy unido, el barrio de nosotros, y nos ayudamos mutuamente. Muy bien. Redes de solidaridad que todavía Exactamente, funcionan. totales. Muy bien. Bueno, que Bueno, tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. gracias, Gracias a Elisita. todos. Y Gracias, gracias, Laura. Hasta luego. Elizabeth. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego.